Ni Partido Popular ni Ciudadanos han logrado el objetivo de poner freno a los presupuestos generales de la comunidad para 2022. ¿Alguien tenía alguna duda? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. El pleno en el Parlamento, en el que se debatían las enmiendas a la totalidad del presupuesto regional, ha terminado tal y como se pensaba, con ambas propuestas rechazadas. Hay una lógica aplastante para que esto haya sucedido así. Existe una mayoría de gobierno suficiente para tumbarlas. Y puede que haya más razones, aunque estas puedan tener ya una base más subjetiva. Por ejemplo, que los argumentos de la oposición sean tan de manual de oposición que no puedan tomarse lo suficientemente en serio. Para Partido Popular y Ciudadanos, eso es precisamente lo que les parecen las cuentas del gobierno, poco creíbles, pero tampoco han aportado nada más que sospechas. Y claro, si un gobierno tiene que elegir entre gobernar con las suposiciones de la oposición o con sus propias dudas, lo lógico es que elija las suyas. Al fin y al cabo, la responsabilidad recae en quien gobierna. Maravilloso, ¿verdad? Las calles. Es importante pagar impuestos. Era sabido que las enmiendas no iban a prosperar. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es una pena que la política solo se guíe por la negación al adversario de prácticamente todo lo que plantee. Se puede entender que los presupuestos, por lo que suponen, porque suelen tener un marcado cariz ideológico, sean mucho más cuestionados por la oposición, pero lo lamentable es que ocurre con los presupuestos y con casi todo lo demás, por lo que no queda otra que exigir una política más limpia y sobre todo más honesta, porque después todos reconocen que hay mucho teatrillo detrás. María. Sí, en este caso, Óscar, no sé si habrá teatro o no, pero sin duda que en la tribuna de oradores del Parlamento tanto el Gobierno como la oposición han dejado claras sus posiciones, aparentemente antagónicas. Son los presupuestos que necesita La Rioja para progresar social y económicamente. La razón simplemente es que ustedes no están gobernando. No quieren ver la realidad de La Rioja y la realidad es muy tozuda. La Rioja va bien a su pesar. Lógicamente tenemos que presentar una enmienda de totalidad porque este presupuesto es, una vez más, lo peor que le puede pasar a esta comunidad autónoma. En el momento más complicado para La Rioja, ustedes reducen todo. Bien, pues la noticia del día hoy, María, se producía en el Parlamento, lógicamente con ese debate a las enmiendas a la totalidad del presupuesto, pero la imagen del día se producía en otro sitio, se producía en dos prisiones de nuestro país. Así es, se producía la imagen del día, nos llega de la cárcel de Logroño en primer lugar, y este que van a ver es el momento en el que la Guardia Civil se lleva a Francisco Javier Almeida a la cárcel de Segovia. El furgón salía a la 1:15 del mediodía, una medida que se adopta por parte de instituciones penitenciarias para evitar conflictos en la cárcel riojana. Lo que se queda en la sociedad riojana es el dolor que ha provocado la muerte injusta del pequeño Alex. Hoy ha habido diferentes muestras de apoyo a la familia y amigos. En la plaza del Ayuntamiento de Logroño se ha guardado, como ven, un minuto de silencio en su memoria. Y les contaremos también que las familias logroñesas verán rebajado el impuesto sobre bienes inmuebles en 2022, al igual que en el sector comercial. El comercio minorista que ejerza su actividad en el centro histórico de la ciudad, por ejemplo, verá incrementada esta bonificación en un 5%. Y les contaremos que Bodegas Bilbaínas ha celebrado su 120 aniversario. Esta bodega jarrera fue una de las pioneras aquí en La Rioja y la mayor propietaria de viñedos en Haro, una ocasión en la que han presentado el primer vino de viñedo singular de Haro, Viña Zaco. Y les contaremos también que un hombre de 40 años ha sido detenido en La Rioja tras golpear a su mujer con un palo y amenazar después con tirarse por el balcón con su hijo de 15 meses. Una llamada al 062 alertó a los agentes de una violenta discusión entre la pareja. La rápida actuación de las fuerzas de seguridad evitó daños en el menor y el hombre ha pasado a disposición judicial.
Y en deportes, buenas noticias para Mere Hermoso y para la Unión Deportiva Logroñés. Los blanquirrojos que se han entrenado en las Gaunas han podido compartir ejercicios junto a Aridane Santana. El delantero gran canario ha podido completar toda la sesión junto al grupo y apunta al duelo ante el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues la UDL recupera jugadores, ya se le iba echando en falta. Bueno, nos acercamos ya al fin de semana, así que estaremos muy atentos a lo que ocurra en la información general, pero ya también lo que nos vaya deparando los clubes en la competición a partir del sábado. Gracias, María. Luego volvemos con el desarrollo de los titulares. Hoy el director general de Juventud ha firmado un convenio con la Caja Rural de Navarra para que los jóvenes de La Rioja sigan disfrutando de las ventajas de la ya veterana tarjeta joven. De este y otros asuntos concernientes a este colectivo vamos a hablar unos minutos con el director general de Juventud de La Rioja, Francisco Rivero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Empecemos por lo más inmediato, que Venga. quizá no sea lo más importante, porque hay cosas muy importantes que atañen a los jóvenes, pero hoy lo más inmediato es lo que acabo de hacer referencia, la firma del convenio con la Caja Rural de Navarra, que conlleva algunas mejoras en los beneficios que esa tarjeta aporta a los jóvenes. Sí, lo que hemos hecho es ampliar el convenio que ya estaba por 2 años más. El año pasado nos dimos como un año de probarnos, ¿no? y ver qué podíamos hacer, porque la intención era reinventar el carnet joven de La Rioja e ir hacia nuevos lugares, ¿no? Y hemos trabajado muy bien durante este año y hemos ampliado por 2 años más. Hemos ampliado en cuantía económica 120.000 euros cada año para que podamos hacer acciones en torno a las personas jóvenes y un cambio de rumbo en el sentido de que vamos a seguir haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora, actividades de ocio y tiempo libre, entradas para conciertos, entradas para el teatro, todo lo que tiene que ver con la cultura y el ocio y tiempo libre, pero también alineamos las líneas estratégicas de la Dirección General de Juventud para fomentar también proyectos de emprendimiento. Esta misma noche tenemos uno con la FER Joven aquí en La Rioja, proyectos de desarrollo personal, proyectos de desarrollo del talento, que hagan que acompañemos a las personas jóvenes desde carnet joven también, de una manera distinta de cómo se ha hecho hasta ahora. Es que hay algunas cuestiones, algunos beneficios de esos que me suenan a cuando yo era joven, o sea, cuando yo pude tener, aunque la verdad es que no la tuve nunca, pero pude tener esa tarjeta joven y me suenan muchos a cosas ya muy pasadas. ¿En qué se ha renovado el carnet a lo largo de los años? Sí, bueno, al final son cosas pasadas, pero son cosas que siguen interesando, ¿no?, a las personas jóvenes, como asistir a conciertos, como estar en festivales, como asistir al teatro. Pero hemos renovado en las intenciones y en la filosofía, sobre todo en las acciones, ¿no? Estamos, por ejemplo, llevando a cabo un proyecto de emprendimiento joven con la FER Joven, mediante el cual estamos haciendo unas acciones puntuales. Hoy sucede una a las 8 de la tarde aquí en Logroño, donde estamos queriendo acercar a jóvenes emprendedores para que otros jóvenes que están pensando en emprender puedan tener una referencia en este sentido y puedan aprender de experiencias de éxito, sobre todo el fracaso, cómo convirtieron ese fracaso en éxito, y estamos cambiando ese formato. Estamos cambiando, por ejemplo, el formato de la acción que hacemos para apoyar los festivales juveniles. Estamos poniendo en el centro del proceso del foco a las personas jóvenes. Entonces, el Carnet Joven de La Rioja ya no da dinero, digamos, a fondo perdido, ¿no?, para que suceda un festival, sino que lo damos para que sucedan cosas con las personas jóvenes. Pues, por ejemplo, el último Far de Leg de Arnedo, lo que hemos hecho es que el dinero que hemos aportado ha ido a beneficio de 2 personas jóvenes que han tenido una beca de formación en acción durante toda la semana en torno al mundo audiovisual o periodístico, un joven y una joven. Hemos puesto dinero para la contratación de 2 DJ jóvenes para garantizar esa igualdad de oportunidades en la profesionalización, porque al final, evidentemente, cuando tú montas un festival, traes a la gente que cree que te va a llenar ese festival y muchas veces las personas jóvenes se quedan atrás, ¿no? Y bueno, aparte, pues lo de siempre también, ¿no?, el bus joven para que vayan con mucha seguridad, y también una compra de bonos para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder, ¿no? Hemos hecho un cambio en ese sentido. Entonces mantenemos esa parte que puede parecer, como tú decías, ¿no?, como más manida, más antigua, pero que sigue interesando mucho, y damos un paso adelante en una reinvención del carnet joven hacia otros sitios, con esta intención de acompañar a las personas jóvenes
en ese sitio que todavía no hemos estado, ese futuro, donde tenemos que crear un entorno en un presente continuo que les acompañemos en ese desarrollo personal y en ese desarrollo del talento. ¿Cuántos jóvenes tienen en este momento esa carné joven en La Rioja? Y como información de servicio también, sí, a los que son jóvenes y no lo tienen, que serán muchos todavía, sí, ¿qué pueden y deben hacer? Pues ahora mismo tenemos un poquito más de 12.500 jóvenes de La Rioja que tienen carné joven. Hemos suprimido desde el año pasado la tasa de inscripción en el carné joven para garantizar esa igualdad de oportunidades, que cualquier joven pueda tener acceso al carné joven. Esto ha hecho que en los últimos 14 meses hayamos tenido dados de alta 4.978 carnet, que es más que 2018-2019 juntos, que fueron 4.703 carnet, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos un buen número crítico de personas jóvenes que cada vez más nos están acompañando y que se están beneficiando de todo lo que hacemos. ¿Qué estímulos tienen hoy los jóvenes por serlo? Me refiero, por ejemplo, los mayores de 65 por serlo tienen muchos estímulos. ¿Los jóvenes por serlo tienen más o menos estímulos que los mayores de 65 años? Bueno, yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen más estímulos y están como más y llega por muchos más sitios, ¿no? Y de una manera muy rápida y muchas veces muy eficaz, ¿no? Y estos estímulos no es fácil llegar a todos y no es fácil tener la oportunidad de vivirlos todos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que seamos capaces de acompañarles en la generación de esos entornos también, donde tengan acceso a llegar a toda esa información y a esos todos estímulos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tenemos la ventanilla única de emancipación juvenil, donde aglutinamos, donde a nivel de emancipación y a nivel de vivienda y a nivel de trabajo, desempleo, hay muchos estímulos por muchos sitios que te van llegando y que hay mucha información. Nosotros hemos creado una ventanilla única donde aglutinar toda esa información, todos esos estímulos a nivel de emancipación, para que puedan tener un acceso directo y unas personas que les acompañen en sus procesos personalizados. Lo que pasa es que luego la ventanilla no le emancipan. No. Esa es la dificultad. Claro, evidentemente esa es la dificultad. Tenemos una dificultad en este momento que es real y que no tenemos que mirar hacia otro lado. Los números están siendo buenos a nivel de desempleo y a nivel de desempleo juvenil, pero está mejorando la emancipación de lo que ha sido ahora en la pandemia, evidentemente, pero estamos todavía con unos números malos frente a lo que debería de ser. Entonces lo importante es, yo creo que es ser conscientes de esa realidad, trabajar con ello y poner a disposición de las personas jóvenes los máximos entornos y las máximas posibilidades y esos máximos estímulos para que realmente podamos conseguirlo, ¿no? Entonces ahí, pues aparte de la ventanilla, pues mi Dirección General de Juventud, que es muy transversal, lo que tenemos es instauradas distintas grupos de trabajo con las distintas direcciones generales y equipos que tienen mucho que ver con la emancipación. Estamos sobre la marcha, sobre el terreno, estamos viendo qué sucede y estamos, pues por ejemplo, el año pasado de urgencia conseguimos sacar unas subvenciones que se han sacado por primera vez en nuestra comunidad de 200.000 euros para jóvenes, hasta 3.000 euros de ayuda para favorecer todo lo que tiene que ver con la formación no formal que hace que pueda beneficiarte para poder tener un empleo, para poder emanciparte, ¿no? Por ejemplo, el carnet de conducir, que es algo que es a día de hoy esencial para que te contraten o no, pues en estas subvenciones damos hasta el 90% y hasta 3.000 euros del carnet de conducir para que los jóvenes puedan tener acceso a ello, ¿no? Bueno, estamos en una situación difícil, estamos en una situación que es verdad que los números poco a poco nos están llevando hacia una parte positiva, pero no tenemos que mirar, no tenemos que perdernos en esa parte positiva, tenemos que ver la realidad, y la realidad es que la situación actual en materia de emancipación y desempleo de la juventud es complicada, y lo mejor que podemos hacer es estar a su lado, acompañarles, escucharles. Estamos teniendo muchos foros y muchas conversaciones online y presencialmente con los jóvenes, aprender también de su experiencia, aprender de cómo se están haciendo bien las cosas en otros sitios e implantarlas, innovar en nuestra comunidad y estar sobre el terreno. Claro, le decía lo de los incentivos, porque claro, una persona joven en este momento sufre una situación de paro que no sufre una persona adulta, tiene problemas para la emancipación, o sea, en general tiene problemas para desarrollarse como persona, y sin embargo ve
que a las personas mayores se les facilitan muchísimas cosas. O sea, del autobús gratis, por ejemplo, a los mayores de 65 años, al no autobús gratis simplemente por ser joven, ¿no? Entonces, claro, en un momento en el que se necesita solidaridad intergeneracional, sobre todo ahora que está tan en debate el asunto de las pensiones, que es el máximo exponente de la solidaridad intergeneracional, claro, a una persona de 23 años que tiene dificultades para incorporarse al mercado laboral, que lo que tiene en el bolsillo muchos días es calderilla, claro, si ve que uno se puede ir de vacaciones muy baratas por el Imserso y él tiene que quedarse en casa con los brazos cruzados, ¿no se fomenta precisamente el odio al mayor? Bueno, yo creo que sinceramente creo que estamos avanzando bastante a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Ya están empezando a haber tipos de ayudas, por ejemplo, la ayuda a la vivienda o el bono cultural, pero a nivel de nuestra comunidad, aparte de todos los trabajos que estamos haciendo, como te comentaba antes, pues por ejemplo a nivel de vivienda estamos trabajando para generar de aquí a final de legislatura unos 300 pisos sociales donde los jóvenes son los que más ponderan para poder acceder a este tipo de pisos. Vamos a poner en marcha ya en breve un proyecto piloto, el IRJ con el IRBI, de pisos compartidos para personas jóvenes con un coste muy bajo, menos de 100 euros al mes, van a poder compartir. Vamos a poner en marcha pisos compartidos intergeneracionales, que a lo mejor va a ayudar también a esta parte, ¿no? Yo creo que hemos vivido un momento donde las personas mayores también se han dado cuenta que pueden necesitar algún tipo de acompañamiento y donde vemos que las personas jóvenes pueden aportar mucho también a las personas mayores, ¿no? A nivel de mundo rural, pues en breve vamos a empezar a trabajar también con los jóvenes, con un grupo que va a ser novedoso, innovador y que no existe en España, para que 30 jóvenes de nuestra comunidad sueñen La Rioja del futuro. Bueno, yo creo que estamos poniendo en marcha muchas iniciativas muy cercanas y muchas acciones para que las personas jóvenes poco a poco vayan teniendo acceso. He hecho un estudio en los últimos 6 meses que me parecía que era muy importante identificar a nivel de comunidad, realmente no solo a nivel de mi dirección general, sino cuánto aporta económicamente nuestra comunidad, nuestro gobierno, en distintas ayudas, becas, ayudas al transporte, ayudas a la movilidad, todo lo que tiene que ver con todo este tipo de ayudas que me comentas antes. Y a día de hoy el Gobierno de La Rioja a nivel general invierte este año 30.366.277,64 euros para ayudas, beneficios, becas de movilidad. Esto es un 43,66% más que anteriormente, los años anteriores, ¿no? Yo creo que hay una apuesta grande a nivel de juventud y hay una apuesta grande a nivel de acción social para favorecer que las personas jóvenes vayan retomando el pulso de lo que necesitamos que sean los líderes del futuro, ¿no? Eso le iba a preguntar, si había alguna radiografía de cómo era el colectivo joven en La Rioja suficiente como para que ustedes puedan acertar en las políticas que ponen en práctica en el gobierno. Aun a riesgo de que me responda con un tópico, pero ¿cómo es el no va a haber tópico. ¿Cómo es el joven riojano? ¿Es distinto al joven del resto de España? Mira, a nivel de radiografía, como comentaba, digamos que estamos trabajando a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? A corto plazo, con estas sesiones de trabajo, como comentaba antes, con estas direcciones generales que tienen mucho que ver con la juventud, para pulsar sobre el terreno lo que está pasando y para poder reaccionar lo más rápido posible que la Administración nos permite, ¿no? A medio plazo estamos trabajando con entidades como Fundación Pioneros, como Cruz Roja Juventud, que están haciendo estudios, que han hecho varios estudios sobre la situación mental de los jóvenes en la pandemia, sobre la situación actual de los jóvenes, y tocaba esperar un poquito más, solo un poquito más, porque hacer un macroestudio de la comunidad a nivel de juventud en un momento de cambio todavía tan latente, pues no tenía tanto sentido, ¿no? Pero sí que ya a principios de año vamos a comenzar un estudio con el politólogo Pablo Simón, de Arnedo, con su equipo de investigación, que son los que han hecho el último estudio de juventud en España con el INJUVE, y vamos a hacer un libro blanco de la juventud, algo que por primera vez vamos a hacer en nuestra comunidad. El primer semestre vamos a hacer un estudio amplísimo
no solo de emancipación, sino de salud mental, de todo lo que tiene que ver con jóvenes, y vamos a meter una parte intergeneracional, que es muy interesante, para septiembre-octubre tener por primera vez el libro blanco de la juventud, que además de hacer una radiografía bastante clara de lo que es la juventud, va a tener distintas propuestas de realidades y en las que van a estar involucrados los jóvenes para que nos den opciones. ¿Cómo es la persona joven de La Rioja? Pues es una persona joven hiperconectada, cada vez más, como todos los jóvenes seguramente. Es una persona joven que tiene mucho arraigo con su tierra, que si tienen que salir normalmente vuelven y quieren emprender y quieren hacer cosas aquí. Eso es muy importante, que seamos capaces de generar estos entornos para que vuelvan y para que se quieran quedar. Y es una gente joven muy solidaria, muy preocupada por el medio ambiente y muy preocupada por el mundo rural. Y ahí yo creo que tenemos mucho que trabajar, mucho que escucharles y muy involucrados con la igualdad. Suena bien lo del libro blanco y la verdad es que parece imprescindible realmente. Para que esta entrevista no solo sean preguntas mías y respuestas suyas, hemos salido a la calle. Muy bien. Y les hemos preguntado a chicos y chicas jóvenes de Logroño, en este caso, les hemos preguntado por sus expectativas. ¿Qué expectativas tienen laborales, de vida? Vamos a escucharles. Muy bien. Estoy estudiando ahora mismo aquí cuarto de diseño gráfico. Y no sé, como expectativas, con que encuentre un trabajo ya va a ser mucha suerte. De hecho, mi hermana acaba de salir y lleva igual 2 años sin encontrar nada de lo que hemos estudiado. Y me apaño con eso, con encontrar algo, porque sé que no va a tener un futuro muy estable. Pues opositando como muchas personas y a ver si sale la oposición para poder trabajar, porque ahora está bastante fastidiado el empleo. Pues no lo sé, sí que me gustaría seguir formándome, pero no sé en qué salga, cómo va a estar las cosas. Al haber menos trabajo, pues hay menos oportunidades de trabajar, de que se creen nuevos empleos y de entrar a trabajar gente que antes no hemos trabajado. Estoy en paro. Soy auxiliar de enfermería y pues eso, estudiando y para opositar porque aunque este trabajo ahora con esta pandemia parece que sale mucho, está también bastante parado. Pero nunca se sabe dónde vas a acabar. Si hace falta salir a trabajar fuera porque no hay aquí, pues habrá que salir. La mayoría además están todas fuera, o en Madrid porque la ciudad es más grande, o hasta fuera de España porque el paro aquí también a veces te manda a otras zonas de fuera y te pagan el piso, te dan idiomas y todo. Yo creo que las perspectivas son buenas. Sobre todo yo, que estoy en el sector de la informática, que el empleo se ha crecido bastante y siempre hay una contratación bastante alta. ¿Estás trabajando actualmente? Sí, estoy trabajando sobre todo en ciberseguridad y dirigiendo proyectos de programación y ahí hay muchísimo trabajo en ese sector. Así de repente, precario, la verdad. Pero sí que es verdad que tengo la esperanza de que al final pues encuentre, pues por ejemplo ahora yo estoy estudiando magisterio y que encuentre un hueco en ser profesor, vaya. ¿Crees que el COVID ha empeorado la situación de los jóvenes a la hora de incorporarse al mercado laboral? Yo creo que bastante, porque nos culpabilizan mucho también, sobre todo a los jóvenes, de que somos los que hemos hecho peor las cosas a la hora de esta pandemia. Primero la carrera y luego ya la meta de las oposiciones. Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Sí. Hay gente con ciertas expectativas que guarda esperanzas en un futuro mejor, pero hay también un poco de desánimo. Y ahí también veo lo de la primera chica que creo que comentaba que estaba preparando unas oposiciones. Eso de que los jóvenes vean en las oposiciones la salida laboral no deja de ser un peligro enorme. Bueno, yo creo que es importante que cada persona sea la persona que quiera ser o el profesional que quiera ser, ¿no? Al final cada uno enfocamos hacia un sitio y nos sentimos cómodos en un sitio u otro, ¿no? Sí, pero las oposiciones parecen como la posibilidad de tener un trabajo seguro ante la inestabilidad que le genera el mercado laboral en sí mismo. Sí, efectivamente es eso, o sea, no es, pero bueno, porque esta persona entiende que es lo que tiene que hacer, ¿no? Hay otras que entienden que tienen que hacer otra cosa o se encuentran cómodos en otro sitio, ¿no? Yo creo, lo que me preocuparía más es que
todas estas personas o cualquier otra persona finalmente no pudiera tener acceso a poder hacer realmente lo que quieren hacer, ¿no? Esto sería como más preocupante, ¿no? Porque al final, que esto es lo que pasó mucho en 2008, ¿no? Mucha gente con carreras terminadas, con trabajos en marcha, pero que realmente estaban trabajando en algo que no querían hacer, que no les gustaba nada, y de pronto sale la crisis y te conviertes en una persona zombie porque realmente todo lo que has hecho hasta ahora no te interesa, ¿no? Me reía porque decía uno de ellos, nunca sabes dónde vas a terminar, ¿no? Y yo que vine aquí a La Rioja hace ahora ya 8 años para hacer un proyecto puntual de un año, pues aquí estoy ya como riojano de puro derecho y me hacía gracia, ¿no? Es verdad, nunca sabemos dónde vamos a terminar, ¿no? A mí me gusta mucho, vuelvo a decir, es la realidad, esto no se puede maquillar con los buenos números, que hay buenos números, ni se puede maquillar con todo lo que estemos haciendo, yo creo que cosas muy interesantes para que poco a poco esto traccione, pero es la realidad, entonces con esa realidad es con la que tenemos que trabajar, ser conscientes con ello y estar día a día con todo eso, ¿no? Dice el filósofo Bauman que estamos en una sociedad líquida, en un mundo líquido, donde sobre todo, como nos dice en la generación Z, donde el libro de la generación Z, donde ya casi no importa quiénes sean tus padres, dónde hayas nacido, de dónde vengas, sino que importa mucho tu talento, que seas capaz de mostrarlo al mundo y que seas capaz de atreverte a ser esa persona que quieres ser, ¿no? Y yo creo que estamos también en un punto interesante en ese momento, ¿no? En el que realmente es cierto que hay un impasse complicado, pero hay una gran oportunidad también de pensar realmente quién queremos ser, a qué queremos dedicarnos, y tenemos grandes oportunidades y grandes ventanas al mundo para poder lanzarnos, ¿no? Y las personas jóvenes sobre todo más. Entonces, lo importante yo creo es que nosotros sigamos trabajando para poder generar estos entornos, para que tengan ayudas, para que tengan posibilidades, y ellos y ellas que puedan atreverse a realmente a ser la persona que quieran ser. Y si quieren ser músicos, si quieren ser periodistas, y si quieren ser funcionarias, pues que lo sean. Yo lo de periodismo no sé si se lo recomiendo, pero seguro que alguno quiere serlo. Sí. Yo de político tampoco mucho, ¿eh? Yo volvería a serlo, pero bueno, es que todos tenemos fallos. Señor Rivero, le quería, una de las personas que hemos encuestado en la calle hablaba del estigma, porque con la pandemia precisamente se les ha estigmatizado y se les ha señalado mucho a los jóvenes como los responsables de muchos contagios, ¿no? Y claro, eso al final, si los contagios acaban en muerte, al final uno también puede tener sobre sus espaldas la sensación de haber agravado la situación de la pandemia y de muchas familias. El joven está demasiado estigmatizado, ya no digo por esto, por otras muchas cuestiones, que si el ocio, que solo piensan en divertirse, que solo piensan en el botellón. Bueno, es verdad que en algún momento se les ha puesto el foco en ese sentido, y yo he sido una de las personas que me he empeñado desde el primer momento en cada uno de los sitios donde he estado en decir, oye, estamos llenando muchas pantallas, estamos llenando mucho papel de responsabilidad, pero la realidad es que la mayoría de las personas jóvenes son muy responsables, han sido muy responsables, están siendo muy responsables, y la mayoría han demostrado todo esto, ¿no? De hecho, pusimos en marcha una campaña, la Dirección General de Salud con la Dirección General de Juventud, #jóvenes responsables, donde queríamos dar visibilidad a todas estas personas jóvenes que han hecho y seguían haciendo muchas acciones, ¿no? Es una campaña que fue muy novedosa, que el Gobierno de Navarra mismo se puso en contacto con nosotros para replicarla, y alguna otra comunidad, ¿no? Han sido muy responsables, siguen siendo muy responsables. Yo que tengo la oportunidad ahora, que estamos haciendo muchos foros, hemos hecho un foro sobre igualdad, sobre violencia de género, sobre el futuro de Europa, en el nuevo espacio creativo del IRJ, que te invito a que vengas un día para que veáis un poco lo que estamos haciendo allí. ¿Me quitan años ahí o no? Sí, a mí me los quitan cada día, ¿eh? y nos estamos reuniendo con un montón, casi 1000 jóvenes en el último año, para hablar personalmente con ellos, con ellas, y escucharles, ¿no? Y ves la infinidad de proyectos, la infinidad de acciones, la infinidad de cosas que hacen para demostrar esa responsabilidad. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que a veces se pone el foco en un sitio, se pone mucha publicidad y mucha intención en según qué cosas, y finalmente terminan siendo estigmatizados, ¿no? Pero tenemos que dar una vuelta a eso, tenemos que trabajar de otra manera, porque la mayoría de las personas jóvenes son responsables, lo están demostrando,
Lo están demostrando con proyectos. Tenemos en Calahorra un proyecto del Consejo de Juventud de Calahorra para emancipación juvenil, Emancípate 4.0, donde están trabajando jóvenes para ayudar a otros jóvenes a emanciparse. Tenemos proyectos, un proyecto de jóvenes de primero de la ESO que se reúnen allí en el IRJ, en un sitio que le hemos cedido, que todos los sábados y domingos por la mañana se van al Ebro a limpiar el Ebro, se llama La Unidad, se van a limpiar el Ebro porque les parece que es lo que tienen que hacer para el medio ambiente. Tenemos infinidad de proyectos que se están realizando aquí en nuestra comunidad y que están demostrando que la mayoría de los jóvenes son muy responsables. Bueno, pues recojo el guante de esa invitación para visitar y conocer el IRJ. Esperemos que no pasen muchos días para que eso ocurra. Y esperemos también con ilusión y con expectativas ese libro blanco que nos ha anunciado que se va a elaborar en el primer semestre del próximo año. Muchísimas gracias, Francisco Rivero, director general de Juventud del Gobierno de La Rioja. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Buenas noches. Muchas gracias por darle visibilidad a la juventud. Gracias a usted. Buenas noches. María, nosotros vamos a continuar ahora con el desarrollo de esos titulares que hemos conocido hace unos 30 minutos aproximadamente. Sí, vamos a empezar por el proyecto de ley de presupuestos para 2022 que continúa su camino parlamentario. Hoy ha superado otro obstáculo. La Cámara riojana ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos con las que la oposición pretendía que las cuentas fueran devueltas para negociar con todos los grupos parlamentarios. El Gobierno de La Rioja defiende que estas son las cuentas que necesita la comunidad para progresar social y económicamente. Con los votos en contra del PSOE y sus socios de gobierno, Izquierda Unida y Unidas Podemos, el Parlamento de La Rioja ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos al proyecto de ley de presupuestos para 2022. El consejero de Hacienda, Celso González, ha defendido las cuentas de su gobierno. Son los presupuestos que necesita La Rioja para progresar social y económicamente. Una defensa a la que se ha unido la socia de gobierno de Izquierda Unida, Enar Moreno. Entendemos que desde luego son los presupuestos que nos van a ayudar y con los que vamos a poder seguir profundizando en unas políticas sociales, también porque van a incidir en seguir construyendo una comunidad más justa y más solidaria. Una visión que contrasta con la de los populares. Lógicamente tenemos que presentar una enmienda de totalidad porque este presupuesto es, una vez más, lo peor que le puede pasar a esta comunidad autónoma. Ustedes, que son unos profetas apocalipsis, no hacen otra cosa que dudar y poner en cuestión todo. En vez de pensar en el interés general y aportar propuestas de mejora a los proyectos presentados, se oponen al proyecto presentado por el Gobierno. La oposición ha defendido la presentación de estas enmiendas. Con estas razones, el Partido Popular... Que si usted cuenta que la presidenta del Gobierno vuelve a subir su oficina de asesores, de secretarias, de choferes, de coches, etcétera. Que si usted cuenta que vuelve a subir el chiringuito de Podemos, que si usted cuenta que no van a ingresar muchos de los fondos europeos que han pintado en el presupuesto, la consecuencia es que el dinero para los consejeros para gastar en servicios públicos, señor consejero, en este presupuesto se reduce. En el momento más complicado para La Rioja, ustedes reducen todo. Y estas han sido las razones esgrimidas por Ciudadanos. Que la enmienda a la totalidad es la única opción posible ante unas cuentas que, de aprobarse, no lograrán sino alejarnos del horizonte reformista que necesitamos y acercarnos de manera peligrosa a un panorama económico de deuda disparada y crecimiento lastrado. El Gobierno cuenta con la llegada de los fondos europeos para acelerar la recuperación, pero la oposición cuestiona su capacidad de gestión visto lo ocurrido con el dinero que ya ha llegado de Europa. ¿Cómo quiere que nos creamos, señor consejero, que usted va a ser capaz de agotar esa capacidad de gasto que nos dice que va a tener con fondos europeos si este año no han sido capaces de ejecutar ni un 5% de los fondos REACT-EU y ni un 40% de los fondos Next Generation? La razón simplemente es que ustedes no están gobernando. No quieren ver la realidad de La Rioja y la realidad es muy tozuda. La Rioja va bien a su pesar. Por eso, a pesar de la petición de la oposición, para pedirle a usted que redacte unas nuevas cuentas que pueda negociar, señor González, con todos los grupos de la Cámara. No hay nada que devolver y sí mucho que revertir. Años y años, decenas de años, décadas, en la que la derecha hacía de las suyas a través de los presupuestos. De esta forma, la ley de presupuestos da un paso más hacia su aprobación definitiva.
Y del Parlamento nos vamos hasta el Pleno en el Ayuntamiento de la capital y hemos sabido que las ordenanzas fiscales para el año 2022 volverán a enfocarse en el grupo estratégico, el comercio minorista. Para ellos y también para las familias monoparentales se rebajan los impuestos como el IBI. A partir del 1 de enero de 2022 deberán regir las nuevas ordenanzas fiscales que se proponen para este ejercicio. El objetivo es ser un estímulo para la reconstrucción económica de la ciudad. En primer lugar, proponemos bajar el IBI. En segundo lugar, incrementar las bonificaciones al comercio. Y en tercer lugar, apoyar por primera vez en la historia de este ayuntamiento a las familias monoparentales o equiparadas. El resto de impuestos y tasas quedan congelados. Se reduce la incertidumbre en la realización de trámites, se eliminan las duplicidades y se incorpora un apartado de concesión de beneficios sociales. Por primera vez en la historia de este ayuntamiento se introduce una disposición adicional cuarta para que las familias monoparentales o equiparadas reciban el mismo tratamiento fiscal que las familias numerosas, de conformidad con la regulación que a tal efecto se apruebe por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este proyecto supone que el IBI se reduzca del 0,60 al 0,59%. Asimismo, se incrementan las bonificaciones fiscales para el comercio minorista. El comercio local que no esté situado en el centro histórico verá incrementado la actual bonificación del IBI situada en el 75% hasta el 90%. En el caso del comercio minorista que ejerza su actividad en el centro histórico de la ciudad, verá incrementada esta bonificación en un 5% y pasará del 90% actual al 95%, el máximo posible. El dolor por la muerte del pequeño Alex no cesa y hoy la sociedad riojana ha vuelto a mostrar su apoyo a la familia. Así lo hemos podido ver en el Pleno del Parlamento de La Rioja esta mañana, donde se ha guardado un minuto de silencio en su memoria al inicio de la sesión plenaria. Una gran representación de logroñeses han querido honrar la memoria del pequeño Alex, acudiendo también esta mañana a las 12 del mediodía a la plaza del Ayuntamiento de Logroño para participar en este minuto de silencio convocado por el consistorio logroñés. De esta manera, la ciudadanía ha podido unirse al dolor de la familia y los amigos, además de mostrar su rechazo a cualquier tipo de violencia. El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha leído un manifiesto rodeado de la corporación municipal. Entre los asistentes destaca el tío abuelo de Alex, Gonzalo Martín, también el alcalde de Lardero, Manuel Vallejo, y el director de Jesuitas, Héctor Olarte, que ha acudido acompañado de una representación de estudiantes del centro en señal de duelo por el fallecimiento de su compañero. Los que crean y creíamos que debíamos estar aquí, hemos venido con un grupo de alumnos, ¿no? Pues para que se notase un poco también nuestra presencia y el acompañamiento a la familia, que es lo esencial ahora en estos momentos. Pues como os podéis imaginar, está siendo un momento muy duro para toda la comunidad educativa, para los profesores, para los alumnos y para todas las familias del centro. Sobre todo el viernes pues se trabajó en especial con las clases de tercero y cuarto de primaria, que eran las clases con las que más había tenido contacto Alex. Y bueno, pues estuvo todo nuestro equipo de orientación, el Colegio de Psicólogos de La Rioja y también el equipo de psicólogos del 112. Entonces, bueno, pues eso fue el primer momento, pues como decías, para trasladar un poco a los niños lo que había ocurrido. Y bueno, pues ahora ya pues estamos viendo ya caso a caso las necesidades que tiene cada uno de los alumnos. Y antes de esa muestra de apoyo y solidaridad con las familias, en el pleno de hoy en el Ayuntamiento de la capital, como ven, también la corporación al completo se ha sumado con otro minuto de silencio al dolor de la familia. A favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Señor Vallejo. Y además de ese manifiesto de condena y repulsa por el asesinato del pequeño Alex, el Ayuntamiento en la capital refuerza su compromiso contra la violencia de género. Además, ofrece una respuesta coordinada entre las instituciones y más recursos para las mujeres y las niñas que sufren violencia machista. También se ha insistido en la importancia de educar en igualdad y diversidad.
El Ayuntamiento de Logroño ha realizado 2 declaraciones institucionales. Por un lado, se compromete a reforzar la respuesta coordinada y los mecanismos al alcance para erradicar la violencia de género. Además, ha expresado su repulsa a la violencia con la que se cometió el crimen del Lardero la semana pasada, manifestando. 1. Manifestar su rechazo total a cualquier tipo de violencia. 2. Comunicar el pésame, cariño y solidaridad a la familia, los amigos y la comunidad educativa del Colegio Jesuitas. 3. Comunicar el apoyo al Ayuntamiento de Lardero y al vecindario de esta localidad y poner a su disposición los recursos necesarios para aliviar el dolor de la ciudadanía en estos momentos. 4. Trasladar el apoyo y la confianza del Ayuntamiento de Logroño al trabajo que realizan los diferentes agentes implicados en un suceso tan grave como el acontecido. Y 5. Manifestar la confianza del Ayuntamiento de Logroño en la justicia y la legalidad vigente. Así, el consistorio se suma al dolor del crimen y a la solidaridad con la familia, amigos y la comunidad educativa del Colegio Jesuitas. Francisco Javier Almeida, el presunto homicida del niño de 9 años en Lardero, ha sido trasladado este mediodía a la prisión de Segovia, ubicada en el municipio de Torredondo, apenas a 9 kilómetros de la capital segoviana. Una medida de instituciones penitenciarias que se adopta para asegurar su seguridad y evitar problemas o incidentes aquí en la cárcel de Logroño. Almeida, de 54 años, se encuentra en prisión desde el pasado domingo por la muerte de Alex, el niño de 9 años al que engañó e invitó a acudir a su casa y posteriormente, presuntamente, le asesinó. El pasado domingo, la jueza del Juzgado de Instrucción 2 de Logroño dictó prisión provisional sin fianza para el detenido al que se le acusa de homicidio. Y esto que ven es el momento en el que Francisco Javier Almeida hace entrada en la cárcel de Segovia. Eran las 5 de esta tarde. A su llegada a la prisión, Almeida deberá guardar una cuarentena de 5 días si está vacunado contra la COVID y de 10 si no lo está, tras lo que el equipo de tratamiento deberá determinar qué departamento es el más idóneo para el presunto asesino del niño de Lardero. La elección de Segovia puede obedecer a la relativa cercanía con Logroño, la ciudad donde se va a celebrar el juicio contra Almeida, además de que es una prisión pequeña, ya que tiene 6 módulos frente a los 14 o 16 que tienen las prisiones tipo. Cárcel de Segovia es solo de hombres. Pues hala. Las organizaciones sindicales de prisiones, ACAIP, UGT y CESIF, han denunciado esta mañana que la falta de respeto de los dirigentes de instituciones penitenciarias hacia sus trabajadores está provocando una situación insostenible que empieza a tener consecuencias en la sociedad. De hecho, consideran que la falta de recursos y decisiones erróneas pueden estar relacionadas con el asesinato del pequeño Alex. Los representantes de las organizaciones sindicales de prisiones, ACAIP, UGT y CESIF, han lamentado esta mañana el asesinato del pequeño Alex a manos de un liberado condicional, al que se le había concedido el 3er grado en contra de los informes elaborados por los profesionales penitenciarios de El Dueso. Consideran que este y otros incidentes graves o muy graves ocurridos en cárceles españolas durante las últimas semanas evidencian la deriva de prisiones y piden el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Cuando una junta de tratamiento que conoce a un preso de hace 20 años que estuvo en el centro penitenciario del Dueso, dice que no puede salir en 3er grado, no es de recibo que desde Madrid, desde la Secretaría General y despachándose con 3 líneas en un informe, se pase a 3er grado a este señor. Además, han querido aclarar que no existe la figura de agente de libertad condicional, por tanto, no existe un seguimiento directo de los liberados. Recordamos que el juez le dio libertad condicional en abril de 2020 al presunto asesino Javier Almeida, tras cumplir 3/4 partes de la pena y no existir incidentes en los permisos. Hay un agente de libertad condicional. Primero, esto no es un sistema anglosajón, que es una figura muy típica del sistema anglosajón. Nosotros tenemos un sistema penitenciario europeo que es diferente. ¿Que podría adaptarse? Seguramente. Es una figura que de forma habitual ese tipo de seguimiento lo solían hacer los trabajadores sociales. Pero seguimientos que no son presenciales. No es la figura del agente de libertad condicional que se ve en otros países. Por tanto, digamos la verdad.
digamos la verdad. No existe un seguimiento directo, continuado de los liberados condicionales, entre otras cosas porque no tenemos personal y porque la figura no está creada. Al entender que este tipo de situaciones no se deben permitir en una sociedad del siglo XXI, los representantes sindicales de prisiones solicitan todos los instrumentos necesarios para evitarlas a la Administración central. Y un hombre de 40 años ha sido detenido por agredir y golpear a su mujer con un palo. Cuando llegó la Guardia Civil, la mujer se encontraba en la calle sin ropa de abrigo y descalza. La patrulla fue alertada por unos vecinos que aseguraban que estaban oyendo una discusión importante en una vivienda de una localidad riojana. El hombre amenazó con tirarse con el niño en brazos cuando la Guardia Civil intentaba entrar en el domicilio. El hombre ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Les hablamos ahora de las jornadas de derecho alimentario que reúnen desde ayer y hasta mañana en la bodega institucional de La Grajera a jueces y magistrados en un curso pionero aquí en España en esta materia jurídica que está convirtiendo a nuestra comunidad, a La Rioja, en el territorio referente sobre derecho alimentario. Entre los asuntos que se abordan en las jornadas, en ponencias y también en mesas administrativas y multidisciplinares figuran los fraudes alimentarios, los alimentos transgénicos en la legislación española, las alertas alimentarias, así como la dimensión social y la cultura de la alimentación. Bodegas Bilbaínas ha celebrado su 120 aniversario y para la ocasión dos novedades. Por un lado, el libro La estación de los sueños de Federico Oldenburg, que recoge la historia de la bodega, y por otro, la presentación del primer vino de viñedo singular de Haro, el Viña Zaco. Bodegas Bilbaínas cumple 120 años. Es la mayor propietaria de viñedos de Haro y una de las pioneras de La Rioja. Cuenta con 250 hectáreas de viña y más de 3.000 metros cuadrados de calados subterráneos. Bodegas Bilbaínas es más que un equipo, como os he dicho, es una familia. Es formar parte de generaciones y generaciones de trabajadores que han dado paso al fruto de lo que vamos a disfrutar hoy en día. Bodegas Bilbaínas es parte de la historia de Haro y sus vinos sus grandes embajadores. Su fundador, Santiago Ugarte, arrancó el negocio pensando en la exportación, algo muy arriesgado en 1901. Adquirió propiedades en las zonas vinícolas más relevantes de España, abrió oficinas comerciales por todo el país y solo unos años después, Bodegas Bilbaínas ya cotizaba en la bolsa de Bilbao. Y sus vinos se vendían en Francia, Alemania, Gran Bretaña, México, Venezuela. Lanzó el primer espumoso riojano, Lumen, y se convirtió en proveedor del Vaticano, de Downing Street y hasta de la Casa Real. Y en 2008, en plena crisis económica, se hicieron una pregunta. ¿Qué más podíamos hacer mejor? Y con un pasado que les avala, decidieron atreverse. Y sobre todo hace falta soñar, ¿no? Hace falta tener pasión por el vino. Y esto es algo que creo que la gente que trabajamos en esta casa, en buena parte de este grupo, es lo que nos caracteriza, es disfrutar del vino. La historia de Bodegas Bilbaínas está ahora recogida en el libro La estación de los sueños. La primera parte del libro, que es la parte histórica, estaba muy documentada hasta los años 30 y la segunda parte nos costaba mucho documentarla. Tuvimos que resolverla con testimonios personales y ahí es donde entraron en juego Juan Díez del Corral y María José López de Heredia y otra gente como los hermanos Luis y Carlos Díez. Pero no ha sido la única presentación. Bodegas Bilbaínas saca a la luz el primer vino de viñedo singular de Haro, Viña Zaco. Este es un vino que habla por sí solo, que a la gente le encanta, le entusiasma, le invade los sentidos y le transporta automáticamente a este enclave único que es en el que estamos, ¿no? Es una elaboración muy cuidadosa, donde el principal protagonismo realmente es el tempranillo que viene de estas viñas viejas de Zaco, en el que el tiempo no importa, es simplemente llegar a la excelencia del vino que queremos conseguir. En esta primera añada, que es 2017, saldrán 3.500 botellas y bueno, la idea es ir trabajando en esa cantidad de edición limitada, es entre 5.000 y 8.000 botellas por añada. Una bodega con 120 años de historia que sigue creciendo y mantiene su compromiso con la tradición, el origen y con La Rioja.
Aquí lo vemos, la Unión Deportiva Logroñés ha podido realizar hoy en Las Gaunas su tercer entrenamiento de la semana antes de la visita del Deportivo de La Coruña a feudo riojano. La buena noticia ha sido la presencia junto a todos sus compañeros del delantero gran canario, Aridane Santana. El 9 blanquirrojo, que aún no ha podido debutar en competición doméstica, ha podido completar sin problemas toda la sesión y podría entrar en la convocatoria ante el Deportivo de La Coruña. La Unión Deportiva Logroñés recibirá a los gallegos el domingo a partir de las 5 de la tarde. Por su parte, la Sociedad Deportiva Logroñés ultima sus preparativos antes de poner rumbo a Ferrol. El equipo de Raúl Llona, que se mide el sábado al Racing de Ferrol a partir de las 7 de la tarde, podrá contar con la totalidad de su plantilla y con la seria duda del asturiano Pelayo. Los blanquirrojos, que no conocen la derrota en Liga desde el pasado 18 de septiembre, cuando visitaron al Rayo Majadahonda, aspiran, eso sí, a mantener la buena línea mostrada en la Liga y seguir en los puestos altos de la tabla ante un rival que solo tiene 2 puntos de desventaja frente a los logroñeses. Y en cuanto al balonmano, el Ciudad de Logroño ha vuelto a los entrenamientos tras varios días de descanso. El equipo de Miguel Velasco, que no tiene compromiso liguero ni europeo durante el fin de semana debido al parón de selecciones, aprovechará el fin de semana para ponerse a tono de cara al duelo liguero del próximo miércoles ante el Torrelavega. Los riojanos recibirán a los cántabros el 10 de noviembre a partir de las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Y en cuanto al tiempo, vamos a tener pocos cambios y eso, a lo mejor un poquito más de frío. Seguiremos con cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, sobre todo en la Ibérica. Serán precipitaciones débiles en general. La cota de nieve más baja que en el día de ayer, en torno a los 1100 a 1400 metros. Las temperaturas mínimas sin cambios, como vemos, frías a primera hora, 4 o 5 grados. Heladas débiles en la sierra y las máximas en ligero descenso también. Así que abríguense. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con la tertulia de actualidad. Será en unos instantes. Hasta ahora mismo, no se vayan.